Comienza Ojos para Ver. Hoy dirigido por María Viana. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos un martes más a Ojos para Ver. Hoy desde los estudios centrales de Radio María, aquí la emisora de la Virgen, con un tema que nos va a ayudar a ir más allá de lo que vemos en el arte para descubrir la fe, la historia y la belleza que custodian las grandes obras, como cada día en realidad, pero con un tema que hoy tiene que ver con lo que acabamos de celebrar, con esta clausura del tiempo de Navidad en la fiesta del bautismo del Señor. Y es que en la emisión de hoy viajaremos a una de las ciudades más fascinantes del mundo cristiano antiguo, Rávena, capital del Imperio Romano de Occidente en sus últimos años, ciudad ostrogoda, después bizantina, verdadero laboratorio de arte paleocristiano. Nos vamos a detener especialmente en uno de sus edificios más impresionantes, que es el baptisterio llamado de los ortodoxos o neoniano, ya veremos por qué se llama así, y concretamente en el mosaico de su cúpula que representa el bautismo del Señor. Esperamos que sea un tema de su agrado para que permanezcan con nosotros durante los próximos 55 minutos. Si ya son oyentes habituales, les animamos a escribirnos a nuestro correo electrónico ojosparaver8@radiomaria.es, sino también con propuestas, sugerencias, comentarios. Importante, ojosparaver8@radiomaria.es. Este número es para que lo pueda leer directamente una servidora, quien les habla hoy, María del Camino Viana, hoy y cada segundo martes de mes aquí en Ojos para Ver. Si no pueden acompañarnos o quieren compartir este programa y acceder a otros, no dejen de visitar el podcast de Radio María en la página web. ¡Comenzamos! Y vamos a empezar situándonos, porque Rávena no es un lugar cualquiera en el mapa, sino que será capital de uno de los más determinantes imperios de la historia de la humanidad. Se lo adelantábamos hace un momentito. Y es que en el siglo V el Imperio Romano de Occidente vive su ocaso. Tras la muerte del emperador Teodosio en el año 395, el imperio se divide, de hecho, en dos. El Imperio Oriental, con capital en Constantinopla, y Occidente, el Imperio Occidental, que tendrá su sede primero en Milán y después en Rávena, ciudad costera rodeada de marismas y más fácil de defender que la propia Roma. En este siglo IV, finales del siglo IV que acabamos de decir, Roma se extendía aproximadamente como en el siglo II, pero tenía en sus fronteras algunas novedades. Ahora el imperio se dividía en diócesis, no en provincias, como hasta Diocleciano. Las diócesis eran agrupaciones de provincias en territorios administrativos y cada diócesis estaba gobernada por un vicario, vicarius, que es un término que será utilizado, pasará al mundo cristiano para aplicarse a los obispos, puesto que del mismo modo que los gobernadores representaban al emperador en estas diócesis, los obispos eran los representantes del Papa en una idea de continuidad con la terminología administrativa. Bien, hemos dicho ya que en el año 395 muere Teodosio, un emperador que vivía en Constantinopla la mayor parte del tiempo, pero su muerte supone la división de facto del Imperio Romano entre sus hijos. Honorio se quedará con la parte occidental del imperio y Arcadio con la oriental, que será con el tiempo llamada Bizancio. Por tanto, desaparece este imperio unificado que no volverá a existir en toda la historia. A pesar de sus tentativas, no lo consiguió Justiniano ni lo consiguió Carlomagno en los siglos posteriores. Este anhelo de un imperio universal bajo la batuta de Roma no volverá a realizarse. Esta división acarreará distintas consecuencias en cada una de las partes del Imperio Romano, que ya hemos descrito. Respecto a la situación política, en Oriente la capital es Constantinopla y en Occidente, y esto es lo interesante,
la capital no será Roma. Roma era una ciudad muy codiciada por los pueblos bárbaros, sino Milán. Y a partir del año 402, Honorio trasladará la corte desde Milán hacia Ravenna en italiano, hoy ciudad perteneciente a la región nororiental en la península ibérica, está en Emilia-Romaña, en la península itálica, quería decir, en la región nororiental de Emilia-Romaña, muy cerca del Adriático. Actualmente es una ciudad con algo más de 150.000 habitantes, sobre todo con estos monumentos paleocristianos, que es también conocida por albergar la tumba de Dante Alighieri, pero vamos a regresar a ese siglo V, a ese establecimiento de Rávena como capital del Imperio Romano de Occidente. Lo será hasta la caída del mismo, en el año 476 después de Cristo, cuando el oficial Odoacro captura Rávena y depone a Rómulo Augustulo, el último emperador de la Roma occidental. Recordemos que el Imperio Romano de Oriente, lo que conocemos como Bizancio, por su capital, continuará vivo 1000 años más. O sea, hablamos de la caída del Imperio Romano, pero si somos precisos deberíamos hablar de la caída, del colapso del Imperio Romano de Occidente. El oriental continuará hasta 1453 con la caída de Constantinopla. Rávena continuó siendo capital del reino ostrogodo y del exarcado bizantino en los siglos siguientes, a pesar de la inestabilidad que durante ese siglo había vivido, pues ya hemos dicho, la parte occidental del Imperio Romano, en contraste con la oriental. El Imperio Romano de Oriente mantendrá la tradición de los emperadores y, de hecho, el prestigio del Imperio Romano de Occidente había caído de tal modo que el emperador del Imperio Oriental ya era llamado Basileuston Romaion, es decir, el emperador de todos los romanos. Fíjense que ya en el año, a pesar de que hablamos del 476 como esa fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente, ya en el 410 Roma había sido atacada por los visigodos, los mismos que en el 415 invaden la península ibérica, los vándalos se harán con Cartago, los mismos que en el 455 atacan la propia Roma, y mientras los francos se hacen con lo que pues hoy en su honor es Francia, alrededor del 460, los ostrogodos, que vivían en los márgenes del imperio, se harán con el área de la península itálica y con gran parte del mar Adriático. Por eso hoy vamos a hablar y estamos contextualizando un poco un poco entender de dónde vienen estos ostrogodos y cómo han terminado en Rávena. Respecto a la situación, digamos, eclesiástica, en Occidente no había grandes convulsiones desde un punto de vista teológico, pero en Oriente el mundo eclesiástico no vivía tiempos tranquilos. Y es que hay en estos primeros siglos principios teológicos que comienzan a discutirse, siendo además necesario reafirmar otros para poder mantener viva la fe. En Alejandría, los teólogos cristianos defienden el monofisismo, es decir, la creencia en que Cristo es un ser divino únicamente, siendo el concepto humano o el estado humano puramente transitorio. Sin embargo, en el área de Antioquía se defiende el principio diofisita, la doble naturaleza de Cristo, humano y divino. Todo ello, estamos haciendo un gran resumen, lleva al Concilio de Éfeso. Concilio de Éfeso en el año 431, en el que se proclama a María como Madre de Dios, Theotokos. Al proclamar a María como Madre de Dios, se está evidenciando la doble naturaleza de Cristo y sentando así unas bases que, a pesar de todo, no solucionarían el conflicto, porque en el Concilio de Calcedonia, el 451, Egipto y Siria se declaran claramente monofisitas. Recordemos esta afirmación de que Cristo es únicamente divino, no humano, que sería una especie de accidente la humanidad de Cristo. Y en este momento Constantinopla debe declararse y lo hace por el postulado diofisita. Y esto es determinante en la historia. ¿Por qué hablamos de esto? Pues porque los pueblos bárbaros que llamamos, los que tomarán el territorio del Imperio Romano de Occidente, contaminarán el cristianismo original con diversas herejías, por ejemplo, el arrianismo. Y vamos a hablar un poquito de esto para comprender la ciudad de Rávena. Entonces, el contexto teológico es convulso. Tenemos estas tensiones doctrinales, además de la gran discusión cristológica entre monofisitas y difisitas, que cristalizará
en ese concilio de Calcedonia que hemos dicho, de 451, pues vemos que, sobre todo entre los pueblos germánicos que han entrado en el antiguo imperio, se difunde la herejía arriana, según la cual el Hijo no es verdaderamente Dios como el Padre, sino que sería la primera y la más perfecta de las criaturas. Entonces, muchos de estos reyes bárbaros, digamos, entre comillas, son oficialmente arrianos, junto con los reyes en los pueblos enteros. Y esta teología, en este caso esta herejía, se traduce también en el arte y en la liturgia. Hemos dicho al inicio de este nuestro programa que el baptisterio al que nos referiremos hoy en Ojos para Ver es el llamado baptisterio degli ortodossi, baptisterio ortodoxo, precisamente para diferenciarlo de otro monumento también muy conocido que alberga Rávena, también muy interesante para la historia del arte, que es el baptisterio arriano, construido medio siglo después a instancias de Teodorico, rey ostrogodo, afiliado a esta herejía del arrianismo, que niega la consustancialidad del Padre y del Hijo, y que ya había sido condenada esta herejía del arrianismo en el concilio de Nicea del año 325, concilio del que, como saben, acabamos de celebrar el año pasado el 1700 aniversario. Bueno, había sido condenada, pero ya hemos dicho que muchos de los pueblos pues persistirán en este caso en el arrianismo, en diferentes herejías. Bien, nuestro baptisterio, que ya hemos dicho, ortodoxo, recibe también el nombre de neoniano, puesto que, aunque fue iniciado bajo el gobierno del obispo Urso, a caballo entre el siglo IV y V, como baptisterio de la Gran Basílica de Rávena, que por cierto no sobrevivió al siglo XVIII, el baptisterio, gracias a Dios, sí nos ha llegado hasta hoy, pues este baptisterio, aunque fue iniciado antes, fue concluido por el obispo Neón a finales del siglo V, que fue cuando se añadieron las decoraciones musivas, es decir, los mosaicos, que comentaremos ahora, enseguida. Por eso recibe también el nombre de baptisterio neoniano. Cabe indicar también que a finales del siglo IV se había trasladado la sede episcopal desde Classe, donde encontramos pues, los maravillosos ejemplos artísticos de San Apolinar, hasta la ciudad de Rávena. Y de ahí pues, el interés por construir esta nueva catedral que hemos dicho, catedral ursiana, de la que sobreviven pocos restos, uno de los cuales el baptisterio en el que hoy nos detenemos. Fíjense en esto que acabo de mencionar, esta coexistencia de baptisterios en Rávena. Nosotros hablamos del baptisterio conocido como ortodoxo, y como les comentabas también muy interesante el de los arrianos. De hecho, vamos a dar algunas notas sobre él. Pero en sí, el hecho de que cada una de las comunidades cristianas tuviese el suyo, pues nos habla de esa coexistencia, no me atrevería a decir convivencia, de la recta doctrina con el arrianismo. Podríamos decir, para emplear esta imagen evangélica, la coexistencia del trigo y de la cizaña. Pero no confundamos términos. Se le llama baptisterio ortodoxo por esta contraposición con la doctrina herética de Arrio. No decimos ortodoxo en el sentido en el que hoy nos referimos a la Iglesia ortodoxa. La separación entre la Iglesia católica y la ortodoxa se formaliza en el gran cisma del año 1054. Cuando decimos ortodoxo es, en su más puro sentido etimológico, de la recta doctrina. Entonces, Rávena se convierte en una especie de puente entre Roma y Constantinopla. Occidental en su memoria, oriental en muchos de sus postulados estéticos, y esto se ve especialmente en sus iglesias, en sus baptisterios, que combinan estructuras heredadas de la arquitectura romana con una decoración musiva de clara impronta bizantina. Lo iremos viendo. Sin embargo, el tema central, tanto en nuestro baptisterio neoniano como en el arriano, es, pues como no podía ser de otro modo, el bautismo del Señor, que es una de las epifanías de Cristo. Nosotros acabamos oficialmente de celebrar hace unos días, cerrando el tiempo de Navidad, la solemnidad de la Epifanía del Señor. Esta manifestación a todos los pueblos en la figura de los magos. Pero, como saben, Epifanía significa manifestación y son varias las manifestaciones que reconocemos del Señor. Junto a la de los magos, que sigue a la adoración de los pastores, los más pequeños e insignificantes, los pastores son los últimos a los que
el Dios encarnado en Jesús se revela. Los primeros en el tiempo, pero eran los últimos, eran personajes que no eran ni siquiera dignos de crédito. Su testimonio, como el de las mujeres, no valían y sin embargo a ellos se manifiesta el Señor. Lo hará también a estos personajes enigmáticos, misteriosos, a estos sabios que leían el cielo, a estos magos. Pero junto a ello destaca la revelación de Cristo en el Jordán, cuando durante su bautismo el Padre revela la identidad del Hijo amado en quien se complace. Y tampoco deja de ser una epifanía suya el primero de los signos que realiza en Caná de Galilea, lo que llamamos en los misterios del Santo Rosario la autorrevelación del Señor en las bodas de Caná, además con ese prólogo luminoso de su Santa Madre: haced lo que Él os diga. Por tanto, y esto es importante para que comprendamos la razón de ser y la importancia de este baptisterio, la liturgia antigua contemplaba como uno de los momentos clave de la revelación este bautismo del Señor. Y de hecho, quizás esto ya lo sepan, la Iglesia Ortodoxa celebra el bautismo del Señor un poco de forma análoga a nuestra solemnidad del 6 de enero. Ellos celebran la teofanía, la manifestación de Cristo al mundo, no bajo el signo de los magos, sino el día del bautismo del Señor. El día que se manifiesta como lo que es, su identidad profunda de Hijo amado del Padre. Es, por tanto, muy significativa la unión entre las tres celebraciones, las tres manifestaciones: Epifanía, bautismo y bodas de Caná. Y de hecho es interesante que queda claramente expresada en dos antífonas que hemos rezado en el oficio del día de la Epifanía, del 6 de enero. Dice la antífona al Benedictus de ese día: hoy la Iglesia se ha unido a su celestial esposo porque en el Jordán Cristo la purifica de sus pecados. Los magos acuden con regalos a las bodas del Rey y los invitados se alegran por el agua convertida en vino. Fíjense que unifica el Jordán, los magos que acuden a las bodas del Rey y el agua convertida en vino. Yo les confieso que las primeras veces que lo rezaba pensaba que me había equivocado de día y que estaba haciendo el oficio del día del bautismo del Señor, pero porque no entendía todavía esto que estamos comentando, de que, insisto, en esta Epifanía que hemos celebrado el día 6, están condensadas estas otras dos epifanías, manifestaciones. Y de hecho, la antífona del Magnificat de ese día lo reitera, dice: veneremos este día santo honrado con 3 prodigios. Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre, hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Caná, hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Es importante, queridos oyentes, este hoy. Por eso, aunque en la liturgia de la Iglesia Oriental la Epifanía es el día del bautismo del Señor, nosotros realmente celebramos lo mismo, aunque separemos el día. Cristo se manifiesta al mundo hoy. Celebramos constantemente esta gracia de haber podido conocer a Cristo, esta gracia que se nos da mediante el bautismo. Por eso, este episodio del bautismo del Señor, con el que Jesús inicia su ministerio y que centra nuestro tema de hoy, su vida pública, este inicio de su vida pública, está relatado en los 4 evangelios. No son muchos los episodios que están relatados en los 4 evangelios. Vamos a tomar, por cuestiones también de tiempo, solo uno de los canónicos, el Evangelio de Mateo, que incluye, tras la presentación de la figura de Juan el Bautista y de su misión, que no es sino la llamada a la conversión para preparar el camino al Mesías, incluye el diálogo que mantienen Cristo y el Bautista, y que dice así. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: «Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Jesús le respondió: «Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco».
no vamos a detenernos en los otros relatos que pueden y les animamos a consultar del resto de evangelistas, y tampoco es nuestra competencia en este programa realizar exégesis de este apasionante episodio. Pero sí hay un par de cuestiones que me gustaría mencionar para que comprendamos la obra en la que estamos a puntito de entrar. El relato de Marcos es tal vez el más parecido al que acabamos de escuchar, del evangelista Mateo. Aunque Marcos se detiene en la resistencia primera del Bautista y emplea una palabra interesantísima en este abrirse los cielos que dice Mateo. Marcos usa un verbo griego que podríamos traducir como desgarrar, como si los cielos, se rasgasen, se rompiesen, lo cual inevitablemente nos remite a ese velo del templo que se rasga en la muerte de Cristo y, cómo no, a ese grito de súplica del profeta Isaías que encontramos en el capítulo 63. Ojalá rasgases los cielos y descendieses. Pues bien, esto es lo que hace el Señor en el bautismo, rasgar, romper el cielo, atravesar el espacio-tiempo para siempre con su encarnación, que no tendría sentido sin su manifestación. Y ya Lucas habla de otro elemento muy interesante, introduce en el relato bíblico el Espíritu Santo que desciende sobre el Señor en forma de paloma. El Evangelio de Juan también recoge esto. Bueno, pues en Rávena ese cielo abierto se ha congelado en forma de mosaico sobre la pila bautismal. Antes de describirlo, vamos a escuchar ahora una pequeñita pieza que nos va a ubicar en este signo potentísimo que es el agua. Cuando hablamos del bautismo tenemos que hablar de este signo que es un signo ambivalente, elemento fundamental, fuente de vida, sin la cual solo hay aridez, desierto y muerte. El agua es esencial para la vida. Pero existen también las aguas de muerte, las aguas que inundan, que asolan la tierra. Es al mismo tiempo un signo de purificación, de renovación, del que nos sacia Cristo con ese agua viva de la que él habla, de la vida en el Espíritu, elemento también que en la Sagrada Escritura, sin embargo, se presenta como terrible, desde el diluvio universal a aquellas olas de muerte que cercan a Pedro cuando ve su incapacidad de caminar sobre ellas si no es asido al Señor. Vamos, por tanto, a escuchar un hermoso canto de Marco Frisina titulado Vidi l'acqua, que hace referencia a la visión de Ezequiel narrada en el capítulo 47 de este libro profético. La letra dice: Vidi l'acqua uscire dal tempio, vi el agua que salía del templo, e sgorgare dal lato destro, y que sale, digamos que emana del lado derecho, a quanti giunge quest'acqua porterà salvezza. Todos los que llega este agua llevará la salvación, traerá la salvación, e proclameranno cantando aleluya. Así termina, proclamarán cantando aleluya. Por lo tanto, estas aguas de salvación que no son sino las aguas del bautismo. Escuchamos. Vidi l'acqua uscire dal tempio e sgorgare dal lato destro. A quanti giunge quest'acqua porterà salvezza.
Regresamos, queridos oyentes, al baptisterio ortodoxo de Rávena. Exteriormente estamos hablando de un edificio de ladrillo, sobrio, un volumen compacto, cuya forma se define por una planta octogonal. El hecho de que tenga 8 lados, esta construcción no es baladí, puesto que el número 8 es muy significativo para los cristianos, como lo era, por cierto, y lo sigue siendo, para los judíos. El relato del Génesis nos refiere que Dios crea el mundo en 7 días. Pues bien, el octógono es el símbolo del octavo día, ese día que no pertenece ya a la semana de la creación, sino a la nueva creación que inaugura Cristo por su resurrección. Si el sábado, ese séptimo día, el domingo, que no es sino el día de la resurrección, se percibe como el octavo, el día sin ocaso, el comienzo de una vida nueva, de una nueva era, digamos así, que inaugura Cristo resucitado, el primer día de la semana, es decir, el octavo día. No es un día más, sino el primero del tiempo de la consumación de la promesa. Por eso, tantos baptisterios antiguos son octogonales. Entrar en el baptisterio, entrar en el bautismo, es ser introducido en el día 8 de la historia, en el tiempo de la gracia mediante el bautismo, abrir la puerta a una vida nueva. En el centro de este espacio octogonal se encuentra la pila bautismal. Originalmente era más profunda porque el bautismo se administraba por inmersión. El catecúmeno descendía desnudo a las aguas, era sumergido 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y emergía, era revestido con una túnica blanca, signo de esta nueva vida en Cristo. No nos vamos a detener tampoco en este rito, por otra parte precioso y muy catequético, pero como ya saben, este es un programa artístico y cultural. Lo que pasa es que tenemos una cultura de base cristiana en la que las formas, la disposición de los elementos no son caprichos, sino que están al servicio de la liturgia. Por eso es importante también entender la liturgia y sus cambios a lo largo de la historia. El edificio entero estaba pensado, por tanto, con el único propósito de recibir allí el bautismo, ser puerta de entrada, y por lo tanto funcionaba un poco, podríamos decir, como un seno, simbólicamente, un espacio que engendra hijos para la Iglesia, hijos de Dios. Sucede, por tanto, aquí dentro un milagro que está en el centro de la vida cristiana. Se otorga una nueva naturaleza al catecúmeno, a la persona que ha estado preparándose para ese momento. De ahí también la planta centralizada. Este es un misterio, ya lo hemos dicho, central en la vida cristiana. El recorrido procesional previsto hasta la pila, hasta la piscina bautismal. El contraste entre la oscuridad de la entrada y la luz que desciende desde la cúpula, desde esa cúpula dorada que enseguida describiremos y trataremos de entender. Todo tenía un papel en el rito del bautismo. Tampoco es casual, por supuesto, que muchos de estos baptisterios estén dedicados pues, al Bautista o algunos por la referencia a su tocayo, San Juan Evangelista. Otro asunto sin duda también muy interesante es también el hecho de que nuestro baptisterio de Rávena haya sido construido sobre una terma romana. Las termas, como saben, eran casas de baños públicos. Es un asunto muy interesante también, como muchos baptisterios a lo largo de la historia y muchas iglesias dedicadas a San Juan Bautista se erigen sobre o adyacentes a fuentes, arroyos, ríos y pues otra multitud de tipologías de corrientes de agua que en muchos casos ya anteriormente tendrían o habrían tenido ciertas connotaciones religiosas o rituales. En todo caso, lo hemos dicho ya, Rávena conserva, además del que estamos comentando, el baptisterio arriano. Nos detenemos un momentito en este baptisterio también de planta octogonal, que no es menos interesante que el ortodoxo. Lo que pasa es que nuestro programa tiene una duración limitada y no podemos hablar de todo, pero sí querría dar unas pinceladas sobre este baptisterio de los arrianos de finales del siglo V. Se trata en este caso de una estructura de ladrillo, de plan central, que nos recuerda al mausoleo de Teodorico, que ya hemos mencionado, rey de los ostrógodos, que se había hecho sepultar en una edificación que se nutre sobre todo de la tradición, de lo contemporáneo, pero también de lo romano, porque se sentía heredero de los emperadores romanos. El baptisterio es verdad que mira mucho a este mausoleo, lo cual pues tiene su significado también, porque
Es muerte y vida, esta ambivalencia entre la muerte como paso a la vida nueva y ese sepultarse la antigua criatura en la pila bautismal, que hemos dicho, en la piscina bautismal, para resurgir hacia una vida nueva en Cristo, ¿no? Pues un poco este simbolismo de lo que sucederá el día que el Señor nos llame. Sin embargo, el baptisterio arriano es un poco diferente porque es una estructura con 4 grandes vanos semicirculares que en su interior tiene pues igualmente la pila bautismal en el centro. Fíjense que pues es lo que hemos dicho en el otro baptisterio, realmente son tan idénticos en su concepto arquitectónico y artístico que parece absurdo tener 2, y esto pone de manifiesto la división terrible que genera el cisma y la discomunión, ¿no? En la decoración del baptisterio de los arrianos pues destaca el techo, en este caso que tiene 2 círculos concéntricos, los apóstoles portando la corona del martirio, togados, rodeando el medallón central, que están un poco como procesionando y llegando hasta el lugar en el que están San Pablo con los rollos de la Escritura, San Pedro con las llaves del cielo y el trono de Cristo, en el que en lugar de la figura de Cristo, o sea, solo el trono, se encuentra la cruz. Es una sublimación del simbolismo este. El del trono vacío es un motivo iconográfico muy interesante que recibe el nombre de etimasia y que se refiere a esa espera escatológica de Cristo que vendrá pues a ocupar el trono, que ahora está vacío, está simbólicamente ocupado por la cruz, pero vendrá el Señor al final de los tiempos para juzgar. Entre el cortejo que ya hemos mencionado aparecen palmeras cargadas de dátiles, figura del paraíso. Vamos a ver algo muy muy parecido en el baptisterio de los ortodoxos. En el centro aparece, en este círculo central, se representa el bautismo de Cristo, sobre el que desciende la paloma, que ya sabemos que testimonian los evangelios. Frente a Cristo y San Juan está nada menos que la representación del río Jordán. Se representa, sí, el río se personifica como un personaje pagano que la tradición representaba coronado con 2 cangrejos. Era muy frecuente esto, que los ríos se representasen como personas. Hay muchos testimonios artísticos del Nilo en Egipto, del Éufrates en Mesopotamia, representados antropomórficamente, ¿no?, como personas. Pero aquí se ha cristianizado, digamos, un dios pagano sacado de un contexto politeísta, o sea, sencillamente dejado como un motivo más anecdótico que otra cosa. Sin embargo, el baptisterio neoniano que hoy contemplamos tiene esta iconografía también muy enriquecida en el interior. Lo que vamos a contemplar enseguida son mármoles en la parte baja, frisos, columnas y sobre todo un programa musivo en la cúpula que es el centro catequético del edificio. Antes de subir visualmente hacia arriba, vamos a hacer un breve interludio musical porque hemos hablado de las aguas de la muerte y de las aguas de la vida. Hemos hecho un repaso por este significado histórico, podríamos decir, pero el agua en la historia de la salvación también tiene un recorrido interesantísimo. ¿Qué hace el texto litúrgico de la bendición del agua? Este texto, que de forma solemne se emplea en la vigilia de la Pascua para bendecir el agua de la fuente bautismal en la que renacen como neófitos los catecúmenos, es decir, aquellos que se preparan para recibir este sacramento, pues incluye un poco esta explicación de cómo a lo largo de la historia el Señor ha provisto el agua como un símbolo potentísimo, ¿no?, que ya decíamos antes, de purificación, de renovación. Esto es universal, de limpieza. El texto es precioso, pero bueno, como es largo, vamos a escuchar apenas un fragmento de esta bendición del agua de la vigilia pascual que se emplea para el bautismo de los catecúmenos. Vamos a escucharlo en una versión con música de Kiko Argüello y, bueno, la idea es que nos pueda ayudar un poquito en este repaso, digamos, por la importancia del agua. De muchos modos a través de los tiempos has preparado el agua a tu criatura para que fuese signo del bautismo. Desde los orígenes tu espíritu aleteaba sobre
las aguas, para que contuviese la fuerza de santificar. Y también en el diluvio has prefigurado el bautismo, para que hoy como ayer el agua señalase el fin del pecado y el inicio de la vida nueva. Tú has liberado de la esclavitud a los hijos de Abraham, haciéndolos pasar ilesos el mar rojo, para que fuesen la imagen del futuro pueblo de bautizados. Por fin, en la plenitud de los tiempos, tu Hijo, bautizado en el agua del Jordán, fue consagrado por el Espíritu Santo. Levantado en la cruz, de su costado salió sangre y agua. Y después de su resurrección, ordenó a sus discípulos: id y anunciad el Evangelio a todos los pueblos y bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, escuchábamos un fragmento de esa bendición del agua que se proclama, se canta de forma solemne en la vigilia pascual y que nos recuerda cómo el Señor emplea todo en la belleza de la naturaleza, es didáctico, es catequético y emplea en concreto este signo del agua para enseñarnos la magnanimidad de su amor, que nos limpia, que nos purifica, que nos renueva. Con esta idea de fondo, ahora sí, levantamos la mirada hacia la cúpula del Baptisterio Ortodoxo de Rávena que estamos contemplando hoy aquí en Ojos para Ver de Radio María. Imaginen por un momento que están de pie junto a la pila en el centro del baptisterio.
Si miramos hacia arriba, lo que domina en sus ojos es un gran círculo central y alrededor un anillo de figuras en procesión. Realmente se trata de un mosaico que cubre toda la cúpula y que se organiza en 3 círculos concéntricos, 3 anillos que iremos viendo desde el centro hasta el exterior. En el centro de la cúpula se representa, como no, el bautismo de Cristo. La escena está organizada con una claridad que revela una profunda intención catequética. Estamos asistiendo no a una mera representación artística con un propósito, podríamos decir, retratístico o realista, ¿no? De imaginarse cómo habría sido esa escena que dibujan a nuestros ojos el Evangelio. No es un ejercicio de imaginación, sino una verdadera celebración litúrgica plasmada en el mosaico. Técnica, por cierto, también muy catequética, por cuanto que pues nos remite a esa belleza de la Iglesia como mosaico. Un mosaico donde cada piedrecita, cada tesela, que es el nombre de las piezas que conforman los mosaicos, tiene su lugar insustituible. De hecho, es que esta idea, que es maravillosa, es la misma que movió al prolífico teólogo Hans Urs von Balthasar a ser sacerdote. Fíjense, cuando en su interior von Balthasar él mismo narra que siente esta sencilla pero profunda certeza, y cito textualmente: tú no tienes que elegir nada, tú has sido llamado. Tú no tendrás que servir, serás tomado para servir. No tienes que hacer planes de ningún tipo, eres solo una piedrecilla de un mosaico preparado desde hace mucho tiempo. Es una idea bellísima para comprender cómo el bautismo nos introduce en este mosaico preparado desde el principio de los tiempos, pensado para nosotros, cómo cada uno de nosotros, de los bautizados, tiene su sitio insustituible en ese mosaico que es la Iglesia. Por tanto, estamos en Rávena, ya lo hemos dicho, en el centro de este baptisterio ortodoxo, con la mirada vuelta hacia la cúpula. ¿Y qué vemos en este mosaico, en este círculo central del mosaico? Pues vemos en medio la figura de Jesús, adulto, de pie, sumergido hasta la cintura en las aguas del río Jordán. Frente al Jesús imberbe, muchacho, que había en el baptisterio arriano, que sigue una tipología llamada del Cristo apolíneo, se representa a Cristo, pues eso, jovencito, sin barba, con unos rasgos suaves, delicados. Aquí, sin embargo, encontramos un Cristo barbado, un Cristo con cabello largo y con gesto solemne. Es una representación más cercana a la tipología de representación llamada del Cristo siríaco, Cristo como maestro. De nuevo, esta característica de Rávena a caballo entre Oriente y Occidente. Pero quiero llamar su atención acerca de cómo se representa el agua. No es un agua opaca, sino un agua transparente, casi cristalina, la que vemos en este mosaico. Pueden verse las piernas de Jesús a través del azul verdoso del río. Este tratamiento es muy interesante desde el punto de vista artístico. Los mosaiquistas o musivarios, es decir, las personas que idean y realizan, ejecutan los mosaicos, trabajan aquí con teselas de diferentes tonos de azul y verde, combinadas con blancos y dorados para crear la sensación de profundidad y transparencia. Es un agua que no es turbia, sino que revela. No oculta, sino que revela. Teológicamente esto es muy elocuente. El bautismo no es una inmersión en la oscuridad, sino al contrario, una entrada en la luz, podríamos decir, que deja ver al hombre nuevo que nace de esas aguas. El efecto visual y estético es muy interesante. Les recuerdo que estamos en el siglo V, entre el IV y el V. Se erige este baptisterio neoniano, se termina en el siglo V, que, por cierto, fue inscrito hace 30 años en la lista de Patrimonio de la Humanidad en 1996 y que, según ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO, es el mejor y más completo ejemplo superviviente de un baptisterio de los primeros tiempos del cristianismo que retiene la fluidez en la representación de la figura humana derivada del arte greco-romano. Esto dice ICOMOS. Bien, continuamos entonces. Estamos en esa representación del bautismo del Señor, en el centro de la cúpula del baptisterio ortodoxo de Rávena. A la derecha de Cristo, según vemos la imagen, en la orilla está Juan Bautista, sería a nuestra izquierda. A la derecha de la figura de Cristo está San Juan Bautista, viste una túnica tosca de piel de camello, como describen los evangelios, y con su mano derecha vierte agua sobre la cabeza de Jesús con lo que parece una concha. El gesto está congelado, pero sugiere el movimiento del rito, el agua que cae, la bendición, la obediencia del Hijo
y con su mano derecha velada sostiene algo muy, muy interesante y muy elocuente, que es una cruz. Una cruz no como en otras representaciones del Bautista, que es apenas un bastón, una rama, sino una enorme cruz de oro con piedras incrustadas, cuya asta se eleva y hace que remate como si fuera un báculo, como si fuera casi una férula papal, en una cruz que se eleva hasta la altura del cielo, podríamos decir, hasta el margen superior, hasta el arranque de esa paloma blanca que despliega las alas descendiendo hacia la representación de Cristo, igual que en el baptisterio arriano. Por eso comentábamos al principio del programa que existen dos evangelios, uno canónico, el de Lucas, y el evangelio de Juan, bueno, uno sinóptico, el de Lucas, y el evangelio de Juan, que mencionan explícitamente este elemento del Espíritu Santo que desciende en forma de paloma. Aparece también aquí esa paloma, pero domina, por tanto, y centra la composición esta espectacular cruz que acabamos de mencionar, tan semejante a aquellas que debían realmente de usarse en la liturgia. Esto pone en evidencia el carácter sacramental de ese bautismo que Cristo ha querido asumir, poniéndose en la fila de los pecadores. Él, que es el único portador del agua de la vida, el puro, el sin pecado. Por eso reitero que no se busca un realismo, sino una representación catequética de cómo el bautismo que recibían los cristianos en Rávena, en la capital del imperio, no es sino la actualización de la pertenencia a Cristo, como dice San Pablo a la comunidad de Roma, cuando dice: ¿o es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Por eso tiene sentido el símbolo de la cruz en esta representación del bautismo del Señor. No son cosas diferentes, todo forma parte de ese mismo y único misterio de amor del Dios encarnado. Por eso tenemos a San Juan Bautista, tenemos al Señor en el Jordán, y al otro lado del río, a lo que sería nuestra derecha, aparece una figura que a muchos podría sorprender, un anciano semidesnudo, barbado, canoso, sosteniendo una especie de rama, un elemento vegetal, por ser así más genéricos, y con un manto verde, y que además pues también sostiene una jarra con la que parece que está vertiendo agua en el río. Si han estado atentos hace un ratillo cuando mencionamos el mosaico que centra el baptisterio arriano, ya habrán adivinado que se trata de la personificación del río Jordán, heredera directa de la iconografía pagana de los ríos y de los océanos, representados como dioses fluviales. De hecho, lo sabemos también porque aquí aparece identificado con las letras en color negro justo al lado de este personaje que acabamos de describir, Jordán. La Iglesia antigua no tiene miedo de llevar al cristianismo este lenguaje. El Jordán, que en otros contextos paganos habría sido un dios, aquí se convierte en servidor del misterio de Cristo, en testigo de la inmersión del Hijo de Dios en las aguas, en esas aguas simbólicas del mundo, del pecado, de la muerte. Sobre la cabeza de Jesús desciende, ya lo hemos dicho, la paloma del Espíritu Santo en dirección vertical, subrayando el vínculo entre cielo y tierra, ejecutando un poco ese anhelo del profeta que mencionábamos antes. Ojalá rasgases los cielos y descendieses. Pues esto es lo que ha hecho el Espíritu Santo, testimoniando esa identidad de Cristo como Hijo de Dios. Ciertamente aquí la voz del Padre no se puede representar, pero está implícita en todo el programa. El círculo central es en realidad un gran cielo abierto sobre la pila. Cada vez que un catecúmeno recibía el bautismo en Rávena, podía levantar la cabeza y contemplar esa escena en la que el Padre proclama: «Este es mi Hijo amado». Por tanto, se actualiza eso que estamos contemplando en el mosaico. Este es un gesto de profunda esperanza, de profundo agradecimiento. Dios ha querido hacernos hijos suyos. Lo expresaba, de hecho, hace un par de días el Papa León XIV, en la fiesta del bautismo del Señor, cuando decía: toda la Trinidad se hace presente en la historia. Así como el Hijo desciende en las aguas del Jordán, así el Espíritu Santo desciende sobre él y se nos da como fuerza de salvación por medio suyo. Fíjense que aparece la Trinidad en esta representación, aparece el Padre, que está implícito en todo momento. Aparece el Hijo y aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. Decía además el Papa León hace un par de días: queridos hermanos, Dios no mira el mundo desde lejos, al margen de nuestra vida, de nuestras aflicciones y de nuestras esperanzas. Él viene entre nosotros con la sabiduría de su Verbo hecho carne, haciéndonos parte
de un sorprendente proyecto de amor para toda la humanidad. Esto decía el Santo Padre en el Ángelus del pasado domingo, fiesta del bautismo del Señor. Me parece bellísimo y es exactamente lo que el mosaico de Rávena proclama visualmente. El mismo cielo que se abrió sobre Cristo permanece abierto sobre el cristiano que nace en la pila. Se abre para nosotros el día del bautismo y no se cierra si nosotros no queremos. E incluso cuando lo rechazamos, el Señor lo mantiene abierto, el misterio de la libertad humana. Rodeando este clípeo central, este círculo central que acabamos de describir, en un anillo concéntrico avanzan 12 figuras en procesión. Son los apóstoles vestidos con túnicas claras y con mantos en actitud solemne, portando en sus manos coronas del martirio, están caracterizados con sus nombres: Petrus, Andreas, Ioannes, Jacobus, etc. Cada uno está individualizado no solo por el nombre, sino por un maravilloso elemento vegetal que funciona a modo de columna, de palmera, como si se tratara de hornacinas que van separando pues, espacios para cada uno de ellos, con cortinajes también en la parte superior que alternan líneas ornamentales de colores encarnados. No es posible diferenciar este mosaico de otros que se pueden ver en clase o en general del arte del mosaico bizantino. Son el mismo estilo de representación. En este caso aparece el apostolado representado como gens togata, al estilo romano, con sus sandalias cubriéndose las manos para no tocar directamente la corona del martirio, que es un gesto profundamente litúrgico, y, ya lo hemos dicho, con sus nombres. Se disponen los apóstoles en dos grupos que caminan en direcciones opuestas, pero convergen hacia el mismo punto, que es el centro, justo bajo el eje del medallón central, que representa el bautismo del Señor. Se encuentran Pedro y Pablo, la institución y el carisma, la autoridad y la palabra, como presidiendo, podríamos decir, o encabezando la comitiva, y se encuentran justo encima de un motivo que ya hemos mencionado en este programa hace apenas un ratito y que está en el siguiente círculo, podríamos decir en el siguiente registro. Estamos yendo desde el centro hacia el exterior y aquí lo que hay bajo Pedro y Pablo es un trono vacío cubierto con un cojín y una cruz muy simple, además de un manto púrpura, este púrpura genuinamente imperial. Se trata del motivo de la etimasia o etoimasia, que es el tema del trono preparado, el trono que está listo para la segunda venida de Cristo. No aparece el Señor como juez, sino que aparece esa preparación. Lo que es descriptivamente pues es un asiento que representa la cátedra de Cristo y que simboliza su señorío sobre la Iglesia, sobre la historia y su condición de juez. Por tanto, es un motivo cristológico que en este caso está más centrado en lo que es el signo que en la figura. Es símbolo del Kyrios, del Señor glorificado y de su potestad para juzgar a las naciones, potestad que viene dada por su muerte y resurrección, y por eso aparece la cruz. Pero he aquí, queridos oyentes, que este motivo de la etimasia, este trono vacío preparado para Cristo juez, se repite otras 3 veces, una en cada punto cardinal. En total tenemos 4 representaciones del trono vacío y en este tercer anillo que estamos describiendo, conviene recordar que el 3 es un número simbólico, existe precisamente una repetición de motivos. Uno es este del trono vacío y el otro es el del evangelio, la palabra que prepara el corazón precisamente para el bautismo en este proceso de catecumenado que seguían los primeros cristianos. Hay un total de 24 espacios en este tercer anillo, en este tercer círculo, divididos por columnillas, que podemos comprobar que se agrupan 3 a 3. Por tanto, podemos hablar de 8 grupos bien definidos, en comunión con la forma octogonal de la planta. Recuerden esta importancia también del número 8. Dentro de cada uno de estos grupos, lo que hay es una combinación. Hay un motivo central que alterna entre tronos y ambones. En total 4 tronos vacíos y de forma alterna 4 ambones o atriles de columnas ricamente ornados, parecieran casi altares, con teselas de colores que simulan piedras preciosas, y en cada uno de estos 4 espacios aparece un libro de los evangelios con cada uno de los evangelistas, que podemos leer en latín: Evangelio según San Juan, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Mateo y Evangelio según San Lucas. La secuencia es la siguiente. Cada vez que aparece el motivo apocalíptico del trono vacío preparado para Cristo juez, a los lados hay sendos edículos con puertas cerradas, que es un motivo también muy elocuente, que aparece en el Cantar de los Cantares,
puertas ornadas con distintos motivos, 2 a 2, tras las que se adivinan palmeras y árboles magníficos que representan el paraíso, ese paraíso cuyas puertas Cristo viene a abrir de forma definitiva, vendrá en el juicio final. Cada vez, sin embargo, que aparece la representación de la escritura, ya lo hemos dicho, aparece también 4 veces, a sus lados lo que aparece son también 2 edículos, en este caso representando una silla y una magnífica bovedilla, un cuarto de cúpula, con forma de venera. La venera, la concha, es un motivo marino que inevitablemente nos remite al mundo marino, al mundo del agua, y con ello el bautismo, que es el motivo central del mosaico del baptisterio. Así pues, alternancia de tronos y de altares en los espacios centrales flanqueados por edículos, conformando un canto glorioso de espera de Cristo en su gloria. Entre estos motivos arquitectónicos se insinúan también elementos vegetales, un tratamiento muy luminoso del fondo, de modo que todo el anillo está actuando un poco como corona de arquitectura celeste que sostiene el cortejo apostólico, y en último término la escena del bautismo. Telas, cortinajes, es algo que está muy presente en la liturgia, esta idea del velo, de la revelación, oro, piedras preciosas, elementos vegetales y arquitectónicos propios de espacios regios, todo ello contribuye a la magnificencia de la liturgia tal y como se habría de celebrar, tal y como merece la ocasión, conformando unas esferas que rodean al neófito, al nuevo miembro de la Iglesia, que de momento no ve toda la grandeza de la Iglesia, pero que ya ha empezado a participar en ella mediante la puerta de la vida eterna, que es el bautismo. Tenemos también los apóstoles con nimbo, que se mueven desde una especie de arquitectura simbólica hacia ese trono, como si el mosaico nos mostrara la Iglesia apostólica en marcha siempre, llevando las coronas de los mártires al Señor, que los ha llamado, y al mismo tiempo acogiendo a los nuevos bautizados que desde la pila levantan la vista. Ya estilísticamente encontramos la llamada isocefalia, las cabezas están alineadas a la misma altura, creando pues una franja continua de rostros sobre el fondo dorado, una armonía. Este dorado tampoco es un mero lujo, es el color de la eternidad, de la luz que emana este sacramento del bautismo, y en última instancia pues el mismo Señor, ¿no? Así pues, el centro de la cúpula conjugando 2 elementos fundamentales, que son el agua transparente del Jordán, y la luz dorada del cielo, agua, luz, esos 2 grandes símbolos del bautismo, de este bautismo que hemos estado contemplando hoy a través de este baptisterio de Rávena. Hemos llegado al final de este recorrido, queridos oyentes, por el baptisterio de Rávena y su mosaico del bautismo de Cristo. Hemos visto cómo esta ciudad entre Roma y Constantinopla, entre emperadores y herejes, ciudad romana y ostrogoda, se convierte en un laboratorio de arte cristiano en el que la fe se manifiesta a través de las teselas de vidrio y de oro. En este baptisterio que hemos visitado, aquí en Ojos para Ver, hemos podido comprender algunos símbolos artísticos que nos revelan la riqueza del bautismo y nos invitan a dar gracias por él, por el don del Espíritu Santo, de haber conocido esta revelación, esta manifestación, esta epifanía del Señor que nos abre las puertas del cielo. Como siempre, gracias por acompañarnos un martes más. Les invitamos a permanecer atentos a la programación de Radio María, escuchar los podcasts de este programa y tantos otros, y a aportar sus comentarios, sugerencias o propuestas en el correo ojosparaver8@radiomaria.es, a través del cual estamos a su disposición. Nada más, que Dios les bendiga. Un saludo. Así concluye Ojos para Ver, un programa hoy dirigido por María Viana.